Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. He titulado este mensaje, hermanos, como el incomprensible amor de Dios. El incomprensible amor de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por el Dios quien eres para con nosotros. Señor, eres un Dios que no te avergüenzas de llamarte nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu templo, Señor, para alabar tu nombre. También gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer y escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu ministre en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu aplique en nuestros corazones tu palabra, Señor. Sin duda estamos necesitados de ellos, necesitados de tu palabra. Padre, te pido que tú ayudes a mis hermanos a estar atentos, ya que es tu palabra, Señor, y tu palabra es digna de ser escuchada. Te pedimos, Padre, y te pido que todo lo que se haga, Señor, y se diga, sea para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor, a recordar que predico de parte de Dios y delante de Dios a tu pueblo. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar sus lugares, hermanos? La sociedad ve la prostitución como uno de los actos más desagradables que se pueden encontrar dentro de la sociedad. Una mujer o un hombre que se desempeñan en este ámbito de la prostitución se adjudican términos como suciedad, deshonra o algo repulsivo. Gran parte de las personas evitan la mínima interacción con este tipo de personas. La sociedad describe la prostitución como algo totalmente desagradable. Sin embargo, Dios en este pasaje utiliza a una prostituta para dejarnos una hermosa enseñanza de parte de Dios, y una enseñanza que es triste y es lamentable de parte nuestra. Como primer punto, hermanos, quiero que veamos Oseas, un hombre de Dios. Oseas, un hombre de Dios. Dice versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová a Oseas. Pero, ¿quién era Oseas? Bueno, Oseas es el primer profeta menor. Un profeta, hermanos, no se podía autoproclamar profeta. Un hombre no podía decir yo soy profeta, sino que era un llamado, era una tarea, era una encomienda que Dios hacía de forma especial y hacía de forma particular. Y Oseas era un profeta. La Biblia registra 16 profetas, por lo que tener el llamado, la encomienda de ser profeta era nada común y era muy especial. Porque habiendo cientos de hombres, miles de hombres, cientos de miles de hombres, Dios escogió a 16 para que sean profetas. Y dentro de ellos estaba el profeta Oseas. La tarea principal de Oseas como profeta era actuar como mensajero de Dios, era proclamar fielmente su palabra y dar a conocer a los hombres la voluntad de Dios. Esa era la principal tarea de Oseas. Por lo que Oseas tenía que ser fiel y tenía que ser valiente. Porque proclamar el mensaje de Dios a una nación rebelde, sin duda era peligroso para el profeta. Muchas veces los profetas tenían que anunciar el juicio de Dios contra una nación rebelde. Y esta nación rebelde podía hacer daño a los profetas. Por lo que los profetas tenían que tener lealtad, temor y amor profundo por Dios para ser fieles a la palabra de Dios. Cristo mismo habla acerca de los profetas. Vayamos ahí a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor Jesucristo está hablando acerca de los falsos profetas. Un falso profeta se iba a dar a conocer por sus obras, por sus acciones, por su estilo de vida. Y por el contrario, también un verdadero profeta se iba a dar a conocer por sus acciones, sus obras y su estilo de vida. Por lo que Oseas era un hombre de Dios, que se apartaba del mal. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que vivía de tal manera de que Dios se agradara de él. Oseas, hermanos, tenía una característica que va a ser muy importante. Oseas era soltero, por lo que Oseas se guardaba en santidad, se guardaba en pureza. Primeramente por la tarea que él desarrollaba, ser un mensajero de Dios, pero porque también él sabía que un día iba a llegar el tiempo de casarse. Oseas era soltero. Oseas tenía que ser obediente a lo que Dios le mandara decir. Pero ahora Dios le manda algo que es totalmente incomprensible. Como segundo punto, quiero que veamos, Oseas ama a una prostituta. Versículo 2, si podemos regresar a Oseas. Oseas, capítulo 1, versículo 2 al 3. Dice así la palabra de Dios: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer que fornica, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Oseas ama a Gomer porque fue un mandato de Dios. Sin duda, hermanos, habrá sido difícil. La Biblia no evidencia lo difícil que pudo haber sido para este profeta ir y amar a una mujer prostituta. Sin duda habrá sido difícil para Oseas ir y amar a esta mujer. Pero como vimos, hermanos, Oseas era fiel a los mandatos de Dios. Oseas era fiel a la voluntad de Dios y Oseas va y tomó a Gomer, a una mujer prostituta. Sin duda, hermanos, fue difícil para Oseas, porque como vimos en la actualidad, una mujer prostituta es considerada repugnante para la sociedad. Y no solamente, hermanos, es algo que es hoy en día en nuestra sociedad, sino que desde el Antiguo Testamento una mujer, una hija de sacerdote que se dedicaba a la prostitución, el Antiguo Testamento era muy severo con aquellas mujeres. Vayamos a Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Una prostituta, hermanos, tenía que ser quemada al fuego. La Biblia no lo da como una opción, lo da como un mandato, porque era una actividad que Dios aborrecía, era una actividad que Dios abominaba. El sacerdocio de Israel, el cuerpo de liderazgo en Israel, como el mismo pueblo, veían a las prostitutas como lo más bajo y lo más sucio. Y a pesar de ello, hermanos, Dios manda a este profeta, que es temeroso de Dios, manda a amar a una clase de mujer como Gomer.
¿Por qué Dios manda amar a esta mujer? Sin duda fue difícil. Sin duda fue difícil para Oseas. Sin embargo, Oseas es fiel a la voluntad de Dios. Si podemos regresar, hermanos, a Oseas capítulo 1, versículo 3. Solamente voy a leer la primera parte. Dice, fue pues. El mandato de Dios era amar a una mujer prostituta. Y no es que Dios trajera a Gomer y presentara a Oseas a esta mujer. No, Oseas tenía que ir y buscar a esta mujer prostituta. Y es por eso que dice el versículo 3, fue pues. Sin duda fue difícil para Oseas amar a Gomer, pero el ir y buscarla también requería un sacrificio al honor del profeta de Dios, porque las prostitutas solían encontrarse en lugares de perdición. Las prostitutas solían encontrarse en lugares públicos como los caminos o también en casas. Es ahí donde se prostituían las mujeres. Y ahí va el profeta de Dios, el varón de Dios, buscando a una mujer prostituta para amarla. Sin duda, hermanos, habrá sido difícil para Oseas. Cuando Oseas encuentra a Gomer, cuando la encuentra, la viste, le da honorabilidad, le da un hogar, le da un refugio, le da estabilidad. Oseas saca a esta mujer de esta vida miserable y le da una vida que no merecía. Pero hermanos, Oseas está siendo usado como un reflejo imperfecto de Dios. Oseas está siendo usado como un reflejo imperfecto de Dios. Porque Oseas no era perfecto, no era santo, no era justo en su totalidad. El único que puede reflejar perfectamente a Dios es Cristo, porque Cristo es Dios. Pero Oseas está siendo el reflejo en este pasaje de Dios. A primera vista, hermanos, es incomprensible cómo es que Dios manda a uno de sus siervos, a uno de sus profetas, amar a esta clase de mujer. Y hermanos, escuchaba algunos comentarios, ¿cómo es posible que Dios mandó a uno de sus hombres amar a este tipo de mujer? Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible? A primera vista, hermanos, es incomprensible por qué Dios manda a hacer esto. Pero lo verdaderamente incomprensible es cómo un Dios tan santo, tan justo, tan perfecto, tan puro, decidió amar a una nación, a un pueblo como Israel, que es rebelde. Esto es lo verdaderamente incomprensible. Lo verdaderamente incomprensible es cómo Dios, que nosotros, que estábamos en pecado, que estábamos en suciedad, cómo es que un Dios, como nuestro Dios, decidió amarnos. Sí, nos puede llegar a sorprender la historia de Oseas, pero lo más sorprendente es el amor de Dios a nosotros. Gomer no era amada por el sacerdocio. Gomer no era amada por la sociedad y Gomer sin duda tampoco era amada con los hombres que ella estaba. Gomer no era amada, era utilizada, era usada, pero no era amada. Y Dios compara al pueblo de Israel con Gomer. Ahí en el versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Gomer no era digna de ser amada como un hombre como Oseas. Sin duda no era digna ella. El pueblo de Israel no tenía nada de especial, no era mejor que otros pueblos. De hecho, en la historia del pueblo de Israel podemos ver que había pueblos que eran más fieles a sus dioses falsos que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, no tenía nada de especial y sin embargo Dios decidió amarlos.
Oseas saca a Gomer de esa vida miserable y le da una vida que no merecía. Oseas está siendo el reflejo imperfecto de Dios. Pero Gomer está siendo el reflejo de usted y está siendo mi reflejo. Usted y yo éramos como esta mujer. Decía un predicador, ¿te ofende? ¿Te ofende que tu Dios te compare con esta clase de mujer? Si te ofende, probablemente no sea su esposa, porque no has entendido quién eres delante de Dios. Vayamos, hermanos, a Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice así la palabra de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice la palabra de Dios que todos nosotros somos como suciedad. Literalmente es sin excepción. No hay nadie que sea como suciedad. La palabra de Dios nos describe como suciedad. ¿Recuerdan, hermanos, que Gomer era considerada como lo más bajo y lo más sucio? Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos como suciedad. Otras traducciones bíblicas dicen, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Todos nosotros somos como el inmundo. ¿Recuerdan, hermanos, que una persona impura o una persona inmunda era una persona que tenía que ser excluida, tenía que ser apartada, porque su ser estaba tan contaminado que era un peligro para la sociedad? Pero es interesante, hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice que nosotros éramos como el inmundo, éramos como esas personas, que ni siquiera éramos dignos de estar alrededor de más personas. Y sin embargo, un Dios maravilloso decidió amarnos. Nunca le diste un solo motivo a Dios para amarte. Nunca. Más bien le diste muchos motivos a Dios para aborrecerte. Y sin embargo, Él decidió amarte. Hermanos, recordemos que el pueblo de Israel no tenía nada de especial. Habían otros pueblos que eran más fieles a sus dioses falsos. Usted y yo, hermanos, no teníamos nada de especial, no teníamos nada bueno. Aún nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia. No teníamos nada que ofrecerle a Dios, éramos personas sucias, éramos personas pecadoras, rebeldes. Nuestra misma naturaleza que estaba infectada iba en contra de la misma naturaleza de Dios. Y a pesar de eso, Dios decidió amarnos. Vayamos, hermanos, a Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuerden, hermanos, que dijimos que nadie amaba a Gomer. Ni siquiera los hombres con los que ella estaba tampoco la amaban. Usted y yo, hermanos, antes de venir a Cristo en arrepentimiento, como veíamos en la mañana, si no estábamos con Dios, estábamos contra Dios. Usted y yo, hermanos, estábamos viviendo bajo el reino de las tinieblas, viviendo para Satanás, viviendo en pecado. Y ni siquiera porque vivíamos para Satanás, Él buscaba amarnos, sino que Él buscaba destruirnos.
Pero hermanos, apareció algo totalmente sorprendente. Llegó nuestro Dios y nos sacó de esa vida miserable y nos rescató de esa vida miserable. ¿Recuerdan, hermanos, que dijimos que Oseas fue a lugares mal habidos de perdición a buscar a esa mujer prostituta, que sin duda habrá perjudicado al honor del profeta? Pero también esto Cristo lo cumplió. Vayamos, hermanos, a Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Cristo se despojó de toda su honra, se despojó de toda su gloria. Y hermanos, muchas veces hemos pasado tanto tiempo en el Evangelio escuchando predicación tras predicación, leemos la palabra de Dios. Y a veces algunos pasajes, hermanos, ya no se nos hacen tan sorprendentes. Pero aquí, hermanos, vemos cómo Cristo, el Dios único y verdadero, tomó forma de sus criaturas. Se encarnó como una de sus creaciones, con un propósito, para venir y buscar lo que se había perdido. Recuerda, hermano, ese día que vino a Cristo en arrepentimiento y fe. Usted entendió que usted era una persona sucia. Su pecado lo hacía estar en suciedad. Cuando usted vino en arrepentimiento y fe, Cristo la aceptó, lo aceptó. Y así como Oseas limpió a Gomer y la vistió, así mismo Dios hizo con usted. Dios en ese momento la limpió de toda su suciedad. Cuando Él te encontró con su palabra, con su evangelio. Pero no solamente eso, hermanos, vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios, Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Él te encontró, hermanos, dice la palabra de Dios que te bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Quién hizo esto en la historia de Oseas? Oseas mismo. Encuentra a Gomer, le da honorabilidad, la viste, la limpia, le da un hogar. Y asimismo, cuando Cristo te encontró, te limpió, te vistió, te sacó de esa vida miserable que estaban en tinieblas y te constituyó su hijo. ¿No te es sorprendente, hermanos, este amor que Dios tuvo para contigo? En la clase de Biblia, hermanos, aquí en el colegio, se estaba exponiendo acerca de la maldad del hombre, del pecado del hombre, de la rebeldía del hombre. Y también se estaba exponiendo la santidad de Dios, un Dios bueno. Y a mitad de la clase vi que una niña levantó su mano y preguntó, ¿por qué Dios decidió amarnos? Y hermanos, parece una pregunta sencilla, parece, pero es una pregunta que engloba muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios decidió amarnos? Mucha gente, hermanos, dice es que Dios es amor. Y como veíamos en la clase de teología, Dios es amor, pero Dios ama la justicia. Dios ama la santidad. Dios ama la pureza. Dios ama esa clase de cosas. Por eso es que Dios es amor. Pero lo sorprendente es por qué Dios decidió amar a hombres y mujeres como nosotros.
Dios, a través de la vida de Oseas y de Gomer, quiso demostrar cómo es que Dios ama a alguien que no merece ser amado, el hombre. Siguiendo con la historia de Oseas y Gomer, Oseas decide amar a esta clase de mujer y la saca de una vida miserable. Pero Gomer, hermanos, toma una decisión terrible, lamentable, triste. Volvamos, hermanos, a Oseas, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Decida 2, 1 al 5. Decida a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contened con vuestra madre, contened, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Hermanos, algo importante de este pasaje y que nos va a servir para entenderlo es que en este pasaje entrelaza la historia de Oseas con Gomer. Está hablando de la historia de Oseas con Gomer, pero a la misma vez está hablando de la relación de Dios con el pueblo de Israel. A veces, hermanos, va a haber versículos en los cuales está hablando de la historia de Oseas con Gomer y abajo está hablando de la historia de Dios con Israel. O puede que en el mismo versículo esté hablando de la historia de Oseas con Gomer como la relación de Dios con Israel. Este es algo importante que entendamos, hermanos. Pero bueno, a pesar de que Oseas sacó a Gomer de esos lugares de perdición, después de que Gomer no tenía nada, después de que era considerada lo más bajo y lo más sucio, pasó a tener una familia, tener hijos, tener honorabilidad, tener un hogar, tener un refugio, tener un buen esposo. A pesar de todo esto, hermanos, Gomer toma una decisión lamentable. Dice en el versículo 5, en la segunda parte, iré tras mis amantes. Gomer decide regresar a la prostitución. Gomer decide abandonar a Oseas. Porque dice, iré tras mis amantes que me dan mi agua, mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Gomer tomó una decisión trágica. Abandonó a un buen hombre que la amaba. Leyendo, hermanos, algunos comentarios bíblicos de este versículo que es muy interesante. Dice que cuando Oseas encuentra a Gomer, le propone matrimonio y ahí en el altar le ofrece lealtad. Le ofrece que la iba a proteger, la iba a cuidar hasta el fin de los días de Gomer, porque es algo que se hace en el matrimonio cuando alguien se casa. Oseas, dice un comentario bíblico, que Oseas juró cuidar y proveer a Gomer. Y hermanos, a pesar de que Gomer estaba con otros hombres, Oseas le seguía proveyendo. Oseas seguía proveyendo para esta mujer prostituta. Oseas, muy probablemente Gomer regresó al mismo lugar de donde Oseas la había sacado. Tal vez esta mujer estaba en los caminos o tal vez esta mujer estaba en una casa y Oseas regresa a ese mismo, Gomer regresa a ese mismo lugar. Por lo que Oseas sabía dónde estaba Gomer. Un comentario bíblico, hermanos, dice que
Muy probablemente Oseas se ponía ahí afuera de la casa, un poco de lejos. Día tras día iba a la misma casa sin entrar a la casa, solamente de lejos. Y veía, hermanos, cómo es que veía salir a los hombres con los que estaba Gomer. Oseas sabía en qué tiempo, a qué hora salían estos hombres. Y hermanos, Oseas compraba pan, compraba agua, compraba lino, compraba lana, compraba aceite y bebida. Oseas compraba todas estas cosas, las agarraba e iba con esos hombres. Iba con esos hombres y les daba esas cosas para que se las llevaran a Gomer, para que Gomer estuviera bien, para que no pasara hambre. Esos hombres llegaban con Gomer y esas cosas que Oseas les había dado, llegaban estos hombres y las presentaban como regalos suyos. Yo te compré esto. Es lo que vemos en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Gomer no se dio cuenta que era yo el que proveía todas esas cosas para que Gomer estuviera bien. Gomer no se dio cuenta. Es por eso que ella decía, iré tras mis amantes que me dan mi agua, mi pan. Pero lo que no sabía Gomer es que esas cosas provenían de Oseas. Hermanos, todos aquí podemos pensar cómo es posible que, a pesar de que Oseas la sacó de esa vida miserable, cómo es posible que Gomer tomó esa decisión de regresar a esa misma vida. Pero hermanos, si nos preguntamos por qué Dios manda a Oseas a pasar todo esto, que sin duda habrá sido difícil a Oseas, Dios da la respuesta en el capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y aquí está la respuesta, hermanos. Porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Es porque Dios quiere enseñar cómo es que Dios ama a un pueblo rebelde. Quiere enseñar cómo es que Dios ama a un pueblo que se prostituye con otros dioses. Dios quiere enseñar a través de la vida de Oseas y de Gomer cómo es que Dios ama hijos que miran a otros dioses. Dios quiere enseñar a través de esta historia cómo es que el pueblo, a pesar de que tiene un Dios único y maravilloso, mira a otros dioses, comete adulterio espiritual, yendo tras otros dioses. Capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ahí vemos la historia entre Oseas y Gomer. Pero la segunda parte de este versículo es la historia entre Dios y el pueblo de Israel. Y que le multiplique la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dios estaba enseñando a través de la vida de Gomer cómo es que su pueblo comete adulterio espiritual contra Dios. Vayamos, hermanos, a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de Dios, Jueces 2, 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores,
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos, este versículo 3 es triste, es muy triste. Perdón, versículo 13. Dice así, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y abandonaron a Jehová. Hermanos, Dios les daba regalos al pueblo de Israel, regalos que no merecían. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 8, yo le daba la plata y el oro que ofrecían a los Baales. Dios les daba oro, le daba plata al pueblo de Israel, y esta misma plata, este mismo oro, hacían dioses falsos con los regalos que Dios les daba. Con ese mismo oro creaban dioses falsos como el becerro de oro. Dios les daba el regalo de tener hijos. Eran regalos de Dios. Y el pueblo iba y sacrificaba a sus hijos a los Baales, a dioses falsos, como regalos que Dios daba. Los ofrecían a otros dioses. Un comentario, hermanos, decía, ¿cómo es posible que Dios daba oro si Él sabía que ese mismo oro iba a ser utilizado para adorar a otros dioses? ¿Cómo es posible? Porque Dios en su omnisciencia lo sabía. Pero hermanos, es lo mismo que usted y yo hacemos con nuestro Dios. Usted y yo cometemos adulterio espiritual contra nuestro Dios. Recuerdan que aunque Gomer estaba con otros hombres, Oseas seguía proveyendo, Oseas seguía cuidándola. Hermanos, dice la palabra de Dios que todo lo bueno desciende del Padre de las luces, toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, todo regalo, todo lo bueno que usted tiene, hermanos, es un regalo de Dios. Dios te da el regalo de tener fuerzas y a veces esas mismas fuerzas son ocupadas para hacer el mal. Dios te da el regalo de obtener recursos, de obtener un trabajo. Y a veces ese mismos recursos que el Señor te da son malos administrados, son gastados en cosas vanas y a veces hasta en cosas pecaminosas. Los regalos que Dios te da. Dios te da el regalo de la vida y de la salud y muchas veces ese regalo lo desperdiciamos tras ir por el pecado. Hermanos, podemos pensar cómo es posible que Gomer abandonó a su buen esposo Oseas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Israel, teniendo al Dios único y verdadero que les daba regalos, cómo es posible que iban tras otros dioses? Pero es lo mismo, hermanos, que usted y yo hacemos. Cometemos adulterio espiritual contra Dios. Muchas veces, aun cuando pecamos y nos encontramos enfermos, Dios nos da salud y Dios nos levanta, a pesar de que pecamos en contra de Él. Muchas veces abandonamos a Dios para ir tras el pecado y Dios suple los alimentos. A veces abandonamos a Dios tras ir por el pecado y Dios nos preserva con bien. Decía un predicador, es constante el pecado de los hijos de Dios. De una u de otra manera, hermanos, fallamos a Dios, vamos tras el pecado. Pecados grandes o pecados chiquitos, sigue siendo pecado. Adulteramos en contra de Dios con el pecado. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aun si no hacemos cosas buenas, estamos pecando. Pecamos constantemente en contra de Dios y a pesar de eso, de que Dios sabe que vamos a pecar o pecamos, Él provee los alimentos. Como Oseas hacía con Gomer. El amor de Oseas a Gomer es un reflejo imperfecto del amor de Dios. Aunque usted y yo cometemos adulterio espiritual y vamos en contra del pecado, ahí sigue nuestro Dios fiel. Ahí sigue nuestro buen esposo.
Dios. Usted y yo somos el reflejo de esta prostituta, que abandonamos a nuestro buen Dios y pecamos en contra de Dios, adulteramos en contra de Dios. Gomer volvió a la prostitución, pero sin duda iba a tener que sufrir las consecuencias de abandonar a un buen esposo, de regresar a la prostitución. Como cuarto y último punto, quiero que veamos las consecuencias del abandono y un amor permanente. Volvamos, hermanos, a Oseas capítulo 2. Dice, versículo 7, dice así la primera parte, dice así la palabra de Dios: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Dice la palabra de Dios, seguirá a sus amantes. Oseas siguió a sus amantes, a los hombres con los cuales ella se prostituía. Fue una decisión voluntaria de Gomer. Gomer decidió regresar a ese lugar, pero sin duda traería consecuencias. Vayamos, hermanos, ahí capítulo 3, versículo 1 de Oseas. Oseas 3:1. Dice así la palabra de Dios: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Al principio, hermanos, si recuerdan, Dios mandó amar a una mujer fornicaria. ¿Por qué una mujer fornicaria? Bueno, porque Gomer no estaba casada, por lo cual el pecado que ella hacía era fornicación. Pero después Dios manda en el capítulo 3 a amar a una mujer adúltera. Gomer ya no estaba haciendo el pecado de la fornicación, estaba haciendo el pecado del adulterio, porque ya estaba casada. Y estaba casada con Oseas. La Biblia no revela de forma directa qué consecuencias sufrió Gomer tras abandonar a Oseas. Pero el versículo 2 nos da una idea de qué es lo que pasó Gomer. Dice así la palabra de Dios, Oseas 3:2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. La compré entonces para mí. Hermanos, ¿por qué Oseas tuvo que comprar a Gomer? ¿Por qué la tuvo que comprar si era su esposa? Un comentario bíblico dice, se desconocen las circunstancias de la compra, pero lo más probable es que Gomer ya ni siquiera era dueña de sí misma. Gomer, cuando regresó a la prostitución, la habían convertido en una prostituta alquiladora. La habían comprado a Gomer. ¿Qué significa esto? Que había sido comprado al más bajo precio y ahora era usada. Ya no era dueña de sí misma. Algunos teólogos creen que Gomer se había vuelto en una mujer inservible hasta para la prostitución. Ya no servía. Los hombres la despreciaban. Y este hombre que compró a Gomer para obtener y no tener pérdidas, un comentario bíblico dice que lo más probable es que que este hombre tomó a Gomer, la llevó a un mercado y ahí había hombres. Pusieron a la venta a Gomer. Ningún hombre ya la quería, ni para usarla. Pero había un solo hombre que ofreció algo por ella.
Dice versículo 2, la compré entonces para mí, por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Solamente hubo un hombre que la compró. El versículo 3 dice, ¿para qué la compró? Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Tú serás mía y ya no fornicarás más. Hermanos, Oseas le vuelve a dar honorabilidad a Gomer. La vuelve a recibir, le da un hogar. Prácticamente le dice, mi amor, ven, regresa a casa. A pesar de todo lo que Gomer había hecho. El pueblo de Israel se convirtió en la niña de los ojos de Dios. Dios tenía en su mano al pueblo de Israel. Dios peleaba por Israel. Dios defendía a Israel. Dios proveía para Israel. Era la niña de sus ojos. Y como vimos ahí en Jueces, Israel tomó la decisión de abandonar a Dios. Y como Gomer sufrió las consecuencias, el pueblo de Israel también tenía que sufrir las consecuencias de abandonar a Dios. Vayamos, hermanos, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 11 y 21. Segunda de Reyes, capítulo 25, 11 y 21. Dice así la palabra de Dios, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Versículo 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Un pasaje anterior, hermanos, está hablando acerca de la caída de Jerusalén, la terrible y triste caída de Jerusalén. Aquí está hablando, hermanos, acerca del cautiverio. El pueblo de Israel tenía que sufrir las consecuencias de abandonar a Dios, de ir tras otros dioses, de prostituirse, de fornicar tras otros dioses. Y sufrió las consecuencias. Fue llevado cautivo por 70 años. 70 años estuvo en esclavitud Israel por abandonar a su buen esposo. Dios haría lo mismo que Oseas hizo con Gomer. Recuerdan, hermanos, que Oseas compró a Gomer, la compró. Y Dios hizo lo mismo con el pueblo. Pero Dios no escatimó precio. Lo pagó al más alto precio, dando a su Hijo unigénito. Dios compró a un pueblo rebelde, idólatra, adúltero, a precio de la sangre del Señor Jesucristo. Es incomprensible. Así de grande e incomprensible es el amor de Dios. Usted y yo, hermanos, éramos trapos de inmundicia. Éramos como suciedad, dice la Biblia. Como dijo este predicador, si tú no entiendes quién eres delante de Dios, tal vez ni siquiera seas la esposa de Dios, porque no has entendido quién eres realmente. No has entendido cómo es que la Biblia te describe. Éramos como suciedad. Y a pesar de eso, Dios decidió amarnos. No le diste ningún motivo a Dios para amarte y sin embargo Él te constituyó su hijo. Te sacó de esa vida vil y miserable, de tu pecado, dándote honorabilidad, constituyéndote su hijo, y te compró al precio más alto, a la sangre del Señor Jesucristo.
¿Cuántas veces, hermanos, hemos fallado a Dios? Leemos la palabra de Dios, escuchamos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, y a pesar de eso, muchas veces preferimos el pecado. Decidimos voluntariamente el pecado. Y ahí sigue nuestro Dios proveyéndonos, cuidándonos. Gomer sufrió las consecuencias de abandonar a Oseas. El pueblo de Israel sufrió esclavitud por 70 años por abandonar a Dios. Usted y yo, hermanos, cuando abandonamos a Dios, tal vez no pasamos por esclavitud física, pero sí pasamos por algo terrible. Cuando usted y yo pecamos, nuestra comunión con Dios se rompe. A lo largo de toda la Biblia hemos visto que el pecado rompe la comunión con Dios. Sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Hermanos, hay a veces que el pecado está muy presente, que nos empezamos a enfriar. Nos empezamos a ser insignificantes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, Dios sigue ahí. Y Dios hace algo extraordinario. Vayamos, hermanos, a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Versículo 14. Oseas 2:14. Dice así la palabra de Dios. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermanos, a veces el pecado nos quiere engañar pensando que nos dará felicidad. El pecado nos quiere engañar. Pero hermanos, es sorprendente y nos da una imagen de placer, de satisfacción. Pero es interesante que Dios dice, aunque tú te vayas tras el pecado, yo te voy a traer. Yo te atraeré. Yo hablaré a tu corazón. Hermanos, no sé si les ha pasado cuando uno falla, peca contra Dios. A veces en la mente, en el corazón, se siente ese remordimiento de haber fallado en contra de Dios. Se siente ese peso. Y hermanos, no es coincidencia. Es como dice aquí en el versículo 14, te hablaré en tu corazón para que regreses. Aun cuando nosotros vamos y nos prostituimos con el pecado, hacemos adulterio espiritual, Dios nos atrae con su palabra. A manera de conclusión, hermanos, nunca le diste, nunca le has dado y nunca le darás una razón a Dios para amarte. Él decidió amarte por gracia, aun sabiendo que le ibas a fallar, aun sabiendo que ibas a adulterar en contra de Él. Lo que sí le has dado son miles de motivos a Dios para dejarte de amar. Sin embargo, Él no lo hizo, no lo ha hecho y no lo hará. Sabemos que la Biblia describe a Dios como el esposo y a la iglesia como la esposa. Cuando usted entró en pacto con Dios en arrepentimiento y fe, siguiendo la idea de un casamiento, podría decir así. Dios dijo, prometo serte fiel, aun sabiendo que tú me serás infiel. Dios dijo, prometo amarte, aun sabiendo que a veces entregarás tu amor al pecado. Dios dijo, prometo cuidarte y respetarte, aun sabiendo que cometerás adulterio espiritual contra mí. Dios dijo,
Prometo amarte en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Siempre estaré contigo. Dios te dijo, todos los días de tu vida te amaré. Y no solo hasta la muerte, porque aún después de la muerte te seguiré amando. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, Señor, estamos en el último mes del año, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos fallado? Hemos pecado en contra de ti, Señor. Señor, ni siquiera aún éramos dignos de ser amados. Sin embargo, tú decidiste amarnos a nosotros. Aun cuando nos amaste, Señor, nosotros muchas veces cometemos adulterio espiritual en contra de ti. Y tú sigues ahí, Señor, como lo dejas en tu palabra, como Oseas hizo con Gomer, proveyendo, aunque no lo merezcamos, cuidándonos, protegiéndonos, a pesar de que pecamos en contra de ti. Señor, no podemos entender ni comprender por qué decidiste amarnos. Pero fue por tu puro afecto de tu voluntad. Señor, perdónanos por muchas veces, Señor, ir tras el pecado, abandonándote, teniendo un Dios maravilloso. Muchas veces, Señor, vamos tras el pecado. Sufrimos las consecuencias, Señor, de nuestro pecado. Pero como tú dices en tu palabra, que nos vas a traer, que nos vas a hablar a nuestro corazón. Y así como Oseas aceptó a Gomer después de todo lo que pasó, así tú mismo haces con nosotros. Cuando adulteramos, Señor, cuando preferimos el pecado y vamos contigo en arrepentimiento, tú nos aceptas, tú nos perdonas. Señor, es incomprensible tu amor. ¿Cómo es que un Dios como tú decidió amar a seres como nosotros? Gracias, Señor, por tu incomprensible y grande amor. Y así, en actitud de oración, dejo el púlpito. Le voy a pedir al hermano Yair si puede tocar el himno número 88. Y mientras suena este himno, es buen momento, hermano, hermana, de agradecer a Dios por su incomprensible amor para con usted. Tal vez pedir perdón, porque a pesar de que Dios le ha demostrado cuánto le ama, usted le ha demostrado lo contrario. Sea en gratitud o sea en arrepentimiento, el altar está abierto. El incomprensible amor de Dios para usted.
así en actitud de oración, habrá alguien aquí que diría, yo la verdad no sé si soy salvo o salva. No sé si realmente Dios me ha sacado de donde estaba y me ha limpiado, porque mi vida no es diferente nunca, salvo que vengo a la iglesia. Pero me gustaría que alguien me mostrara con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para el resto, pensemos mucho en ello, meditemos en ello. Que Dios abra nuestros corazones para seguir admirados de este gran amor y que su amor impacte nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno número 88.